Hola, soy Andrés Pérez Simón. El título de mi ponencia es Lecturas sociológicas del texto, un diálogo entre Bakhtin y Mukarovsky en los años 30. Antes de comenzar la presentación en sí, quiero hacer un par de comentarios. Um, en primer lugar, quiero dar las gracias, obviamente, por su trabajo a los organizadores del Congreso, a Raquel y a Javier. Quiero agradecer que hayan podido sacar a flote la conferencia para beneficio de todos. Y en segundo lugar, simplemente, bueno, es un comentario quizá anecdótico, es que el día 6 de septiembre subí un vídeo de mi presentación en YouTube, en el canal de YouTube, pero al parecer hubo algún tipo de problema técnico con la conversión del vídeo y el sonido no era demasiado bueno, al menos en algunas partes del vídeo. Así que borré ese vídeo y este vídeo que ahora estáis viendo, digamos, es la segunda versión, que es básicamente la misma o muy similar, pero en caso de que alguien haya consultado, haya visto ese primer vídeo, pues que lo sepa, que esto es una, una segunda intentona y espero que esta vez pues no haya nada grave desde el punto de vista técnico. El título de mi presentación, como digo, es bueno, Lecturas sociológicas del texto, un diálogo entre Bakhtin y Mukarovsky en los años 30. He puesto lecturas sociológicas, en realidad podrían ser también lecturas fenomenológicas, porque es una de las vías que ellos también implantan y a través de las que desarrollan su teoría. Quiero decir que lo que voy a hacer ahora en este vídeo va a ser ofrecer una serie de pinceladas o algunos aspectos que creo de interés compartir y simplemente los voy a poner para una posible discusión durante este congreso y en lo que será ya el texto que espero enviar para las actas del congreso, sí que detallaré de manera más coherente también los aspectos que mencioné hoy. Así que realmente no voy a leer, en esta vez no voy a leer lo que sería una ponencia que sí habría hecho de estar en Santander. Y bueno, me tomo un poquito esa libertad, ¿no? Ya que estamos con un formato alternativo, pues voy a ir un poco simplemente señalando 4 o 5 puntos. Tampoco tengo material apoyo visual, por lo que también relacionado con el problema técnico que tuve anteriormente y he decidido cambiar. Estoy usando otro tipo de software, etcétera, y va a ser todo bastante arcaico y no voy a proyectar la bibliografía, etcétera. Simplemente si alguien tiene le sale algún tipo de duda durante el visionado de este vídeo, bueno, voy a hacer referencia obviamente a este signo función valor, que es la antología de textos de Mukarovsky, preparada por Bolek, traducción de Yarmila Yandova. Signo, función y valor. Y por supuesto, en el caso de Bakhtin, voy a hablar de diferentes textos, pero sobre todo, pues bueno, el volumen creo que lo conocemos todos, la novela como género literario, perdón por enseñar libros de manera así, tampoco, bueno, como digo, un poco arcaica, pero funciona, ¿no? Y pues la palabra en la novela, por ejemplo, voy a hacer referencia a él en esta presentación. Obviamente más analizaré otros textos en lo que será la versión escrita. Así que, bueno, no me quiero extender más con prolegómenos y, como decía, voy a tratar de leer Bakhtin y Mukarovsky, uno al lado del otro, y señalar puntos en común. Obviamente mi presentación está muy relacionada con la teoría de la literatura y quiero ver aspectos que luego podríamos aplicar al estudio de la novela, por supuesto, a partir de Bakhtin y Mukarovsky, específicamente los años 30 me he querido centrar en esa década. Y vamos a ver un poco cómo ellos superan un poco el análisis microestructural, cómo al final acaban proponiendo una visión, un análisis pragmático del texto y también, en cierto modo, un análisis del texto como unidad versus, por ejemplo, un microanálisis que use la oración como unidad. Entonces, hasta cierto modo, como ambos llegan a una lingüística del texto, eso sería un punto
que voy a tocar de manera un poco breve. Y el segundo punto sería hasta que también como en su obra específicamente de los 30 aparecen también indicaciones de una proto-teoría de la recepción, en lugar de tener que esperar a la escuela de Constanza, etcétera, a finales de los años 60. El argumento es que en los 30 podemos ver esa orientación ya hacia el lector, hacia el receptor, en textos tanto de Bakhtin como de Mukarovsky. Eso sería como un poco el segundo punto. Bueno, Mukarovsky, gran figura de la escuela de Praga. Bakhtin, círculo de Bakhtin también, lo conocemos. Simplemente voy a en primer lugar enfatizar esos puntos en común. Ambos participan, digamos, forman parte de lo que se podría llamar una, una aproximación post-formalista, si entendemos por formalista los llamados formalistas rusos. No me siento muy cómodo con la idea de post, porque siempre implica una teleología y en cierto modo un esquema lineal, pero sí es cierto que tanto Bakhtin, círculo de Bakhtin, y Mukarovsky toman otra vía. No sé si llamarla una superación, pero sí que es otra vía, ¿de acuerdo? Con aspectos en común, parciales. No se tratan de grandes oposiciones, ni mucho menos. Entonces, tanto Shklovsky como Mukarovsky como Bakhtin comparten ese paradigma un poquito, vamos a llamarlo postformalista, solamente para entenderlos. En el caso de Mukarovsky está muy claro, año 34, en la reseña que él publica a la traducción checa de Teoría de la prosa, el gran libro de Viktor Shklovsky. Ahí Mukarovsky se distancia explícitamente de la descripción inmanentista de la evolución literaria que según proponía Shklovsky, y también cuestiona la división entre lo que es el dentro y el afuera del texto. Entonces Mukarovsky ahí es un texto que está traducido, está en el volumen de Bolek, y nos ayuda a ver un poco la manera en la que Mukarovsky reconoce el legado de Shklovsky, pero al mismo tiempo inicia una nueva etapa más enfocada también hacia lo social. Y en el caso de Bakhtin conocemos el posicionamiento de Bakhtin, de Voloshinov, sobre todo de Medvedev también, hacia los formalistas o los formalistas tempranos sería lo más justo. A otros aspectos en común, pues Mukarovsky obviamente él desarrolla una teoría estética, y ahí hay diferentes textos: Función, norma y valor estéticos como hechos sociales, de año 36, ¿puede valor estético tener validez universal?, del año 39, el lugar de la función estética entre las demás funciones, año 42. Todo esto está en el volumen de Bolek y Yandova, y realmente ese desarrollo de una estética, porque Mukarovsky hace cine, hace teatro, hace literatura, hace arquitectura, es realmente un aspecto en común con lo que Bakhtin proponía en uno de sus primeros textos. Por ejemplo, estoy pensando en el problema del contenido, el material y la forma en el arte verbal, y ahí Bakhtin ya critica a los representantes del conocido como método formal de la crítica por proponer lo que él consideraba era una poética de la forma literaria desligada de principios de estética general. Entonces él decía que ese énfasis por especificar lo que caracteriza la literatura, recordemos la idea de la especificidad, la idea de la literariedad, literaturnost, etc. Bakhtin pensaba que era una poética sin estética, y que lo que había que desarrollar era una estética de la creación verbal. En cambio, Mukarovsky sí que viene un lado mucho más abarcador, porque de hecho en Praga y en la Universidad Carolina de Praga existían cátedras de estética basadas en el modelo alemán, y de hecho pues es que Praga, lo que era Chequia, Checoslovaquia, estaba dentro del Imperio Austrohúngaro hasta principios del 20, así que Mukarovsky ya tenía una tradición a la que mirar, en lugar de basarse únicamente en la necesidad de una poética muy apegada a la vanguardia rusa desarrollada en los años de los formalistas rusos. Así que otro aspecto en común, como he dicho, ¿no? La base estética de su teoría literaria, en este caso. Y otro aspecto en común, tercero y último, sería que Mukarovsky, al igual que otros miembros de la Escuela de Praga, como el lingüista Sergei Karchevsky, por ejemplo,
Mukarovsky opera lo que se podría denominar como un paradigma post-saussuriano. Y esto también lo comparte con Bakhtin, podemos ver Voloshinov también tranquilamente. Y como ambos, en lugar de señalar la lengua como el único espacio, la langue, único espacio sobre el que teorizar de manera científica, como, como argumenta Saussure en el curso de lingüística general, tanto Praga como el grupo de Bakhtin prestan atención, analizan cada enunciado específico, ¿no? La parola en su contexto inmediato. Y el enunciado es visto como una constante interacción de valoraciones sociales. Entonces, esto también es un aspecto que tienen en común tanto Praga como el círculo de Bakhtin. Como dije, eran dos aspectos, un poco la evolución un poco hacia la lingüística del texto en ambos pensadores y esa idea de una presencia de un lector, un oyente, un receptor. Si pensamos en Bakhtin, obviamente, el momento en que empieza a ser canonizado o admitido en la Academia Occidental, nos vamos al año 67 y tenemos la palabra, el diálogo y la novela. El artículo de Kristeva, que como sabemos, la historia célebre, con la ayuda de Barthes, la joven Kristeva publica en Critique, y básicamente es un artículo que explica Bakhtin, glosa Bakhtin, lo explica, lo parafrasea, lo glosa, toma, cita, no cita, lo lleva a su terreno, al terreno post-estructuralista. Kristeva empieza hablando ya de la palabra escritura, o sea que básicamente vemos ahí la huella, nunca mejor dicho, de Derrida. Este es el año en que aparece de la gramatología también. Cambia conceptos, es decir, dialogismo lo hace sinónimo de intertextualidad, el texto como máquina textual, el lenguaje funda el sujeto, de lo contrario, mientras que en Bakhtin es un sujeto mucho más, digamos, cartesiano, tradicional, y precisamente lo que Bakhtin quiere ver es las implicaciones éticas del sujeto creador y del héroe, del personaje, mientras que Kristeva lo que hace es adaptar ideas de heteroglosia, de logismo, etcétera, a ese concepto de intertextualidad, escritura, no referencialidad, de acuerdo, antimimetismo típico del grupo de Telquel y pues bueno, los denominados post-estructuralistas franceses. Pero ahí es cuando un poco, digo esto por un poco ver el Bakhtin, digamos, conectado con la teoría de la recepción, porque en este caso pues lo sitúan en el contexto post, que también da mucha libertad al lector. Pero realmente esto es una recepción muy específica y que habría un poco que apartar para poder ver el bosque, apartar las ramas o matizar bastante. Entonces simplemente dejamos un poquito de lado Kristeva y, y a la hora de hablar de Bakhtin y Mukarovsky me gustaría ver cómo ambos se oponen a la estilística tradicional, es decir, al desarrollar en el caso de Bakhtin una estilística de corte sociológico de los años 30, él está criticando la idea de estilo tradicional, la idea de estilo como individualización de la lengua general, y cómo él critica la filosofía del lenguaje, la lingüística, la estilística por ser centralizadoras, centrípetas. Esto está en la palabra en la novela, entre otros ensayos. Y esto es un aspecto, ¿no?, que quería mencionar como Bakhtin. Habla del objeto que está enredado y penetrado, estoy citando, por opiniones y puntos de vista generales, valoraciones y acentos ajenos. Esto es algo que vamos a ver cómo Mukarovsky también toma en su desarrollo de una semántica del texto, tiene también pasajes muy similares. Ahora hablaré de ellos. De nuevo, estos son pequeños comentarios que quiero desarrollar más en profundidad, simplemente ideas. Yendo a la palabra en la novela, que siempre pensamos, pues, ese texto muy aplicado a la teoría e historia de la novela, pero se pueden encontrar ahí incluso pequeñas referencias literalmente a una prototeoría, a una teoría de la recepción. Hay definiciones muy similares a la idea de horizonte de comprensión. Afirma Bakhtin, y voy a citar, en la vida real del discurso toda comprensión concreta es activa, une lo comprendido a un horizonte objetual y expresivo e indisolublemente mezclado con una respuesta, con una objeción, acuerdo motivado, aunque sea implícito. Interesante, ¿no?, esta idea de ese horizonte objetual y expresivo.
habla también de una comprensión activa, una orientación hacia el horizonte particular del oyente. Ujú. En la reciente traducción de Ginés de Ginés Horta para la edición de Luis Beltrán. Entonces, como digo, esto que es una pista, ¿no? que se puede perseguir, ¿no? La idea de referencias explícitas a esa idea de un horizonte, horizonte del hablante, horizonte de comprensión. Si vemos a Mukarovsky, en los años 30 tiene muchísimos artículos, ensayos de interés, pero hay, por ejemplo, un artículo que me quiero traer porque es del año 40 y se llama Del lenguaje poético, así que realmente es un largo ensayo que no pensamos, normalmente no asociamos a la novela, pero su posicionamiento nos puede valer también para hacer este diálogo con Bakhtin. Y afirma Mukarovsky, en su análisis en la semántica del texto, dice: cada unidad de significado, unidad semántica, que siga otra es percibida sobre el trasfondo de esta última y de todas las anteriores, de modo que al finalizar la frase, en la mente del oyente o del lector está potencialmente presente todo el conjunto de unidades semánticas de las cuales se compone la frase. Esta idea de acumulación semántica, que es un esquema que es conocido, un esquema que adopta de Husserl, esta idea de acumulación y tener en cuenta, prestar atención al proceso, a la respuesta fenomenológica que está teniendo lugar en la mente del oyente o del lector. Entonces, por eso también creo que es un texto que se puede leer vis-a-vis Bakhtin. La acumulación y esto es algo que Mukarovsky realmente lleva al siguiente nivel, es decir, no estamos hablando de voy a teorizar sobre cómo el lector confronta el texto, que sería un poco esa versión de la estética de la recepción, lo que luego sería Iser sobre todo, más contenidista, más de cómo el texto predetermina, el llenar huecos, etc. El caso de Mukarovsky lo lleva a un nivel absolutamente social. ¿Mm? Estoy citando, de función, norma y valor estéticos como hechos sociales, un largo ensayo del año 36, habla de que, y esto es importante porque ya estamos en un contexto axiológico, él habla de los valores de la obra artística. Los valores de la obra artística pueden reorganizarse y cambiar sin detrimento, pueden cristalizar experimentalmente en configuraciones nuevas disolviendo las antiguas, pueden adaptarse al desarrollo de la situación social y a nuevos aspectos de la realidad dada. Esto es un texto del año 36. Entonces es muy interesante ver, ¿no?, cómo ambos están superando análisis, digamos, formalistas o estilísticos, o cómo superan una estilística más monológica o cerrada, como diría Bakhtin, cómo abren el análisis del texto a los diferentes contextos de la enunciación, cómo incluyen de una manera u otra la figura de un lector, de un oyente, de un receptor que reacciona al texto, y en el caso sobre todo más específico de Mukarovsky, cómo lo lleva luego a un nivel más social. Y bueno, hay diferentes textos de los 40 de Mukarovsky que son con los que luego conecta Félix Wodzycka, un miembro de la segunda generación de la Escuela de Praga, y de hecho desarrolla una teoría de la recepción, que es lo que luego eso llega 30 años después a Alemania. Pero vamos, para terminar, quiero mencionar la distinción que hace Mukarovsky entre artefacto y objeto estético. El artefacto es, pues eso, es el objeto, el signo material, la parte material del signo, y el objeto estético es la concretización colectiva. Aquí recurre a la sociología, en este texto del año 34, el arte como hecho sígnico, recurre a la sociología porque habla de Durkheim y habla de la conciencia colectiva. Entonces ahí, a través de ese concepto, es como Mukarovsky explica el Quijote como unas páginas imprentas, el artefacto, unas páginas impresas, el artefacto, el libro en sí, y el objeto estético es cómo está actualizado, concretizado por una comunidad, por un grupo lector o por una nación en un momento dado del tiempo. Entonces ahí utiliza esa idea de la conciencia colectiva para explicar las diferentes concretizaciones de un libro del Quijote, por ejemplo, del siglo XIX al siglo XXI, por poner un ejemplo muy manido, supongo.
Entonces es también hacia lo sociológico. En otros textos va más hacia lo fenomenológico. Um, y bueno, son 20 minutos, creo que los acabo de cumplir. Eso me indica el, um, el temporizador este que tengo. Y lo único que quería decir es agradecer la atención. De nuevo, he tratado de dar más bien unas pinceladas, espero que medianamente coherentes, um, sobre posibles maneras de leer Bakhtin y Mukarovsky en su trascendencia, superación de cierta estilística individual, individualista y abrir el texto a evaluaciones sociales y cambiantes. Es un proceso de pensamiento que intentaré también pulir y terminar los próximos días y me gustaría, por supuesto, me encantaría contribuir a las actas del Congreso, pero hasta entonces estaré encantado también de entablar diálogo con vosotros, con los participantes durante este mismo Congreso. Muchas gracias de nuevo, un saludo, adiós.